iglesia trinitaria. Entonces vamos ahí a Juan capítulo 17, versículos 20 a 23. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Juan 17, 20 a 23. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Oremos una vez más. Padre Santo, agradecemos tu palabra, Dios. Este registro precioso que nos muestra, Señor, cuál es el deseo de tu corazón para nosotros como iglesia. Señor, ser uno, así como tú eres uno con el Hijo en la comunión del Espíritu Santo, Señor. Que en esta mañana seamos edificados, Señor, y fortalecidos y animados por la realidad que tenemos al pertenecer a una iglesia, Señor, al poder ser cuerpo de Cristo, Señor, una familia espiritual. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Dios es trino, lo hemos afirmado los últimos 5 domingos. Ahora, si nuestro Dios es trino, eso tiene que impactar en toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? No solamente en cómo vemos nuestra salvación, sermón de la semana pasada, no solo debe transformar nuestra oración, también debe cambiar la manera en que vemos y debemos ser iglesia. Entonces hoy veremos que la naturaleza trina de Dios necesita impactar en nuestra vida de iglesia. Fíjense, la comunidad divina que vemos en la Trinidad debe moldear para nosotros la manera en que somos comunidad terrena aquí en la tierra. Y hay 2 elementos básicos dentro de esa naturaleza trina de Dios. Y estos elementos son pluralidad y unidad. Entonces recordemos algunas cosas que hemos mencionado en esta serie. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos hablando de 3 dioses o triteísmo, o que la Trinidad son 3/3 de Dios que unidos forman uno solo. Tampoco estamos hablando de una sola persona que asume diferentes modos, o llamado modalismo. Uno en el Antiguo Testamento, que sería el Padre, otro en los Evangelios, que sería el Hijo, y de ahí en adelante decidió ser el Espíritu Santo, pero es una sola persona que asume diferentes modos. Eso no es Trinidad. No estamos hablando de un Dios estamos hablando de un Dios, de un solo Dios, que es uno en esencia y ser, pero que subsisten 3 personas distintas, que se autopertenecen eternamente. Un solo Dios, un solo ser, una sola esencia, 3 personas distintas. Y aquí tenemos pluralidad y unidad. Entonces, al reconocer estos 2 elementos y ver que 3 personas distintas forman una sola unidad de comunión perfecta, necesitamos pensar inevitablemente en nuestro llamado como iglesia. Tener unidad, ese es el llamado de la iglesia, sin comprometer la pluralidad, la diversidad de personas que tenemos aquí. Y la Trinidad sirve como modelo de cómo debería ser la iglesia. Ahora, una aclaración. No estoy diciendo que somos capaces de replicar y aplicar exactamente la comunión trina de Dios a la iglesia. Estamos hablando de 2 realidades completamente diferentes. Las personas de la Trinidad son divinas y espirituales, en una comunión indivisible. Son el propio Dios. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos individuos de carne y hueso, pecadores finitos. Entonces la comunión que podemos formar en la iglesia no es la misma que tiene Dios en la Trinidad. O sea, en resumen, las personas y la comunión de la Trinidad son diferentes de las personas y de la comunión de la iglesia. Sin embargo, necesitamos mirar a la Trinidad como modelo de la unidad plural que también debe existir en la iglesia para que seamos una iglesia bíblica. La tesis de este sermón es: la unidad de la Trinidad bíblica debe ser modelo
para la unidad que nosotros debemos tener como iglesia. No sé si lo habían pensado antes. Es una oración que Jesús hace. Bueno, volvamos a la oración de Jesús. Estamos en la que es conocida como la oración sacerdotal. Y todo esto tiene lugar el Jueves Santo, el día anterior a la muerte de Jesús. Y desde el capítulo 14, entonces Juan viene relatando todo lo que Jesús ha hecho con sus discípulos. Desde el capítulo 14, Juan está retratando todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho y les ha enseñado a los discípulos. Aquí está el lavapiés, aquí está la Santa Cena. Y finalmente llegamos aquí al capítulo 17 y entonces el Hijo, que no está solo, está con ellos. Tal vez tú pensabas que esta oración fue hecha en soledad, pero Él está con sus discípulos. Y ahí entonces el Hijo se coloca delante del Padre en oración y nos lleva a nosotros, su pueblo, a su iglesia, delante del Padre. Sus hermanos menores nos lleva junto con Él en oración al Padre para interceder por nosotros. No solamente por los discípulos que lo acompañaban en ese momento, también por ti y por mí que vinimos después, que creímos en el Evangelio por la palabra de ellos. Ahora, quiero detenerme en esto. Piensa en eso. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, oró por ti. Te llevó al Padre en oración. ¿Por qué? Porque le importas, porque Él te ama, porque quiere tu bien, porque Él se importa con nosotros, porque nos ama profunda y generosamente. No somos insignificantes ni indiferentes para Él. Ahora, ¿qué fue lo que Él pidió en oración? ¿Cuál es el motivo de esta oración? Y volvamos a leer los versículos 20 a 23 de Juan 17. Pero no ruego solamente por estos, haciendo referencia a los discípulos que están con Él en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. O sea, por ti y por mí. Estamos ahí en esa oración. Jesús oró por ti. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esta es la oración que Jesús hace por nosotros y es por unidad. La Iglesia Universal está incluida en esta oración. Ríos de Vida está incluida en esta oración. ¿Y qué es lo que Jesús está pidiendo al Padre? Por nuestra unidad. Y el modelo que apunta para nuestra unidad, ¿cuál es? Así como tú y yo somos uno. ¿Cuál es el modelo de nuestra unidad? La propia unidad que existe en la Trinidad. La unidad de la Iglesia, fíjense, es algo tomado con la máxima seriedad por Dios. Por lo menos por dos razones. Primera, porque el mismo Dios Hijo oró al propio Dios Padre en la comunión del Espíritu Santo por esto. Entonces esto debe ser muy importante. Y segundo, porque estableció como modelo de esa unidad la propia comunión que hay en la Trinidad. Que sean uno como nosotros, tú y yo, Padre, en la comunión del Espíritu Santo, somos unos. Entonces, la unidad por la que Jesús está orando debería reflejar en un sentido la unidad de la Trinidad. Este es el deseo del Hijo por su iglesia. Es lo que está en su corazón de tal forma que pide por esto en oración. Entonces, si la unidad de la iglesia es tomada con tal seriedad por Dios, también debería ser tomada con tal seriedad por nosotros. No es un tema menor, no es insignificante, es profundamente importante. Y aquí hay una aclaración. La oración de Jesús no es por uniformidad, es por unidad. Uniformidad es que todos sean iguales, que todos piensen lo mismo, que todos tengan las mismas funciones, dones, responsabilidades. La oración no es por uniformidad. Uniformidad compromete la pluralidad, la acaba, la destruye, pero es una unidad plural. La unidad que vemos en la Trinidad no anula su pluralidad. Así como en la Trinidad hay personas diferentes, en la iglesia hay individuos diferentes, y así como en la Trinidad hay unidad en esa pluralidad, en la iglesia también debería haber unidad en nuestra pluralidad. ¿Me están acompañando hasta ahora? Bueno, nuestra unidad como iglesia no debe anular o neutralizar
nuestra pluralidad, es decir, no debe uniformizarnos, que todos pensemos igual, que todos hagamos las mismas cosas, que todos vistamos igual, que todos tengamos los mismos dones, los mismos pecados, que todos tengamos las mismas experiencias, el mismo lenguaje, la misma serie. No, eso no es lo que estamos buscando cuando hablamos de unidad en la iglesia. Hay una iglesia allá en Brasil, súper grande. Se llama Reino, Iglesia Reino, ¿no? Y me topé con un reel donde están entrevistando a los diferentes líderes de ministerio. Y uno es el líder del styling. Y además todo es en inglés. Todos los ministerios tienen nombre de inglés y tal. Ellos son brasileños que hablan portugués. Y el ministerio del styling es, pues vi los comentarios, es el responsable de definir la paleta de colores con la que todos deben ir vestidos el domingo. Y tú vas y todos son del mismo formato, del mismo color, parece misma clase social, todo igualito. Entras allá y están todos uniformizados. Pero no es eso lo que buscamos en la unidad. Tener unidad en esos asuntos secundarios. Hay algo más profundo que nos une, mucho más básico y sustancial, que nos permite que haya pluralidad sin comprometer la unidad. O sea, hay algo mucho más profundo, más fundamental aquí abajo que nos une, que nos permite en un sentido ser diferentes aquí arriba. ¿Qué es eso aquí en el fundamento, en la base, que nos une de manera profunda? ¿Qué es lo que nos une? Si no son esas afinidades. ¿Qué es lo que tenemos en común para que podamos pensar en unidad sin sacrificar la pluralidad? La respuesta es sencilla. Cristo es lo que tenemos en común. Que estamos unidos a Él. Y unidos a Cristo entonces también al Padre y al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Padre y el Espíritu están en el Hijo está en el Padre está en el Espíritu. Todos están unidos. Yo recuerdo en la pandemia en el estallido social, es que casi que enmendamos estallido social con pandemia, que a veces se me dificulta diferenciarlos, pero en el estallido social yo me acuerdo que esto nos polarizó bastante, inclusive en las iglesias. Y vi muchos cristianos peleando entre ellos, diciendo no tenemos nada en común. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo en situaciones secundarias de cuestión política, social y económica. Pero en el fundamento, Cristo no era suficiente y se estaban dividiendo. Entonces muchas veces nosotros procedemos de la misma manera. Cristo es lo que tenemos en común y eso es fundamental. Eso es básico, eso es elemental. Fíjate, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Estamos unidos a Cristo, Cristo está unido al Padre y al Espíritu, y por eso entonces unidos a Cristo estamos unidos a la Trinidad y unidos a todos los creyentes. Esa es la base de nuestra unidad. Entonces, antes de ser identificados por etiquetas como chilenos, colombianos, brasileños, esclavos, libres, hombres o mujeres, ricos o pobres, derecha o izquierda, somos identificados como pecadores perdonados, cuerpo de Cristo, hijos amados del Padre, morada del Espíritu de Dios. Esa es la base de nuestra unidad. Esa es la base de nuestra unidad. Que unidos a Cristo, estamos unidos al Padre y al Espíritu, y unidos a ellos, estamos unidos a todos los creyentes. Entonces, Cristo no solo te rescató para darte su Padre y su Espíritu, también lo hizo para unirte a una familia espiritual gigante, que es la iglesia. O sea, las personas que tienes aquí al lado, con ellas tienes muchísimo más en común que con un familiar, con alguien que tuvo la misma crianza, con alguien que tuvo los mismos padres, la misma idiosincrasia. Tienes más en común tú, chileno de Valdivia, con un pakistaní cristiano que está unido a Cristo, que el chileno que está como tu vecino y que no conoce al Señor. Es así de profunda nuestra comunión. Esa es la base de nuestra unidad. Y eso a su vez significa
que cristianos solitarios, aislados, sin congregarse, pudiendo hacerlo, son una contradicción. Personas que dicen, amo a Jesús, pero no a la iglesia. Cristianos que no se congregan, que no participan de la comunidad a la que Jesús describió como yo en ellos. Estos cristianos están probando en última instancia que no desean al Dios de la iglesia, porque Él es el vínculo de unidad entre todos los creyentes. Y algunos, para justificar su soledad, te pueden decir algo así como, yo soy la iglesia. ¿No? ¿Ya los han escuchado? Pero eso no tiene ningún fundamento. No existe yo soy la iglesia. Existe nosotros somos la iglesia. Estamos unidos a Cristo y unidos a Él, al Dios Trino y a todos los creyentes. Esto es mucho más profundo que cualquier otra categoría en la que nos clasificamos y nos separamos. Entonces, que estemos unidos a la Trinidad por causa de Cristo debe llevarnos no a arrastrarnos los unos a los otros para nuestro bando, para nuestras etiquetas. Tampoco a separarnos los unos de los otros porque no son de mi bando o de mi etiqueta. Debe llevarnos más bien a salir de nuestras trincheras y reunirnos alrededor de lo que realmente tenemos en común: Cristo. Y en ese movimiento de salir de nuestras trincheras y de nuestras etiquetas, sí necesitamos abandonar posturas, pecados y preferencias, posturas que riñen con el fundamento de nuestra unidad. Pero lo hacemos no porque alguien más me lo está imponiendo o porque yo se lo estoy imponiendo a alguien, sino porque amamos más a Cristo que a nuestras categorías. Porque entendemos que hay algo más precioso que tenemos en común. Ahora, cuando nos separamos de nuestros hermanos por alguno de estos aspectos, estamos diciendo que más importante que la obra de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu son nuestras preferencias personales, nuestras etiquetas. Ser uno así como el Padre y el Hijo son uno no significa, ya les dije, uniformidad, que ahora entonces todos tenemos las mismas etiquetas, los mismos colores, las mismas posturas, porque si todos fuéramos iguales, no habría pluralidad. El pastoreo sería muy improbable, el cuidado mutuo sería muy difícil. En la iglesia necesitan haber miembros diferentes, con dones diferentes, con necesidades diferentes para servirnos mutuamente. Lo que le falta a alguien, alguien más lo tiene. Y lo que a este le sobra puede ser usado por alguien más. En la iglesia necesitan haber miembros diferentes, con dones diferentes, necesidades diferentes, para servirnos mutuamente. Fíjense, este es el argumento de Pablo, refiriéndose a la iglesia en 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Hay un solo cuerpo con muchos miembros. No todos pueden ser mano y pie, corazón, cabeza. Necesita haber pluralidad para haber cuidado mutuo. Entonces somos muchos miembros diferentes que constituyen un solo cuerpo, y es en la diferencia que tenemos algo para ofrecer al otro. La belleza de la iglesia no está en que todos tenemos el mismo formato, sino que a pesar de nuestras diferencias estamos unidos profundamente por algo mucho más básico, por Cristo. Entonces, si tú ves aquí en la iglesia personas muy diferentes de ti, chuta, es que esa persona no somos afines para nada. Eso no es un problema. Eso es algo muy bueno. Eso es maravilloso porque eso tiene que estar en la iglesia. Personas diferentes. Eso es reflejo de la Trinidad. Cuando segmentamos la iglesia, es decir, que sea una iglesia solo de jóvenes, solo de adultos, solo de profesionales, etc., estamos cometiendo un error. Estamos comprometiendo la pluralidad que debe haber en la iglesia. O cuando promovemos que todos piensen igual sobre las más diversas situaciones en las que se puede estar en desacuerdo. Y ese desacuerdo no me refiero a los dogmas de la fe cristiana, lo que nos hace ser cristianos. En eso no hay nada que decir. Hay algo que es básico y común aquí en el fondo que nos permite ser diferentes. Es a estas cosas de arriba a las que me estoy refiriendo. Entonces, cuando queremos promover o
imponer que los otros piensen igual a nosotros en cosas secundarias, en cosas en las que se puede tener un desacuerdo, estamos cometiendo un error. Por ejemplo, iglesias en las que todos tienen que tener la misma postura política, tienen que votar por los mismos candidatos. Si tú eres de esta iglesia necesitas votar por tal candidato. ¿Qué es eso? Que tienen que tener determinado perfil, determinada condición financiera, que tienen que vestir de cierta manera. Estamos afeando la iglesia. Entonces, hay personas diferentes de ti en la iglesia. Personas con las que tal vez no te sentarías a compartir la mesa fuera de la iglesia. Eso es muy bueno. Mira, en mi experiencia cristiana, yo tengo amigos que si no fueran cristianos jamás serían mis amigos. Con los que decimos, oye, si no fuera por la iglesia, jamás compartiría la mesa con esa persona. No porque nos caemos mal, sino porque, oye, esta persona tiene otra cabeza muy diferente en cuestiones que yo tengo otra cabeza. Si ves ese tipo de personas aquí en la iglesia, qué maravilla, mi hermano. Porque es un reflejo de la belleza de la Trinidad. Eso es maravilloso. Dale gracias al Señor por eso. Ahora, quiero centrarme en dos actitudes que podemos practicar como iglesia que nos pueden llevar a esta unidad. Hay otro momento ahí en el Evangelio de Juan donde Jesús se refiere a su unidad con el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y en ese texto Él se refiere a esa unidad con dos elementos. El Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Eso es unidad, esa es la unidad que tenemos. Y lo otro, las obras que yo hago son las mismas que el Padre está haciendo. Entonces, fíjense en esto, versículo 15 del capítulo 2. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Todo esto está en el contexto de que Jesús está afirmando su unidad con el Padre. Entonces, como conocimiento mutuo. Unidad en la Trinidad como conocimiento mutuo. Las tres personas de la Trinidad se conocen entre ellas perfectamente. Y el segundo aspecto ahí, versículo 37 y 38 del capítulo 10, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. El segundo elemento que Jesús usa para describir esta unidad, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, todo esto en la comunión del Espíritu Santo. No pierdan de vista el Espíritu Santo, que es el vínculo entre el Padre y el Hijo. Aunque no sean mencionados en estos textos, Él está ahí. El segundo elemento entonces de esa unidad trina es que las tres personas hacen la misma obra. ¿Ya? Entonces el primer elemento es que se conocen mutuamente, perfectamente, profundamente. Segundo elemento, que hacen las mismas obras. Ahora fíjense. Conocimiento. La iglesia es un lugar para abrir el corazón con sabiduría. O sea, nosotros podemos imitar esos dos elementos. Conocimiento mutuo, ¿verdad? Entre nosotros y hacer las mismas obras entre nosotros. Y el primero de ellos, conocimiento mutuo. Versículo 15 del capítulo 10, nuevamente. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. La iglesia es un lugar para abrir el corazón con sabiduría y responsabilidad. ¿Para qué? Para conocer a otros y ser conocidos por otros. Es un lugar para permitir que otras personas participen de nuestra vida, para que podamos habitarnos mutuamente, para conocernos. Esa es la unidad trina. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Entonces, implicación de esa unidad, conocimiento mutuo, y nosotros llamados como iglesia a de alguna manera intentar replicar esa unidad, necesita haber conocimiento mutuo entre nosotros. Conocimiento mutuo. ¿Cómo lo hacemos? Porque ese conocimiento mutuo va más allá de saber que esta persona se llama tal y vive aquí y más o menos tiene estos hijos. El conocimiento mutuo va más allá de eso. ¿Cómo lo hacemos? Estando en la casa de unos y otros, visitándonos, compartiendo tiempo juntos, dividiendo nuestra vida común, almuerzo, once, crianza de los hijos, diligencias, trámites, tribulaciones, desafíos.
estando juntos, conociéndonos juntos. Ser abierto a que tus hermanos estén en ti y tú en ellos. Hospitalidad. Conocimiento mutuo. Así es que nos habitamos mutuamente. Este es nuestro llamado si queremos ser uno como el Hijo y el Padre en la comunión del Espíritu Santo son uno. Recuerden, esta es la oración de Jesús. Es nuestro llamado. Y el Hijo oró para que esto sucediera. Necesitamos conocimiento mutuo. Y yo te pregunto esto para que con sinceridad lo consideres. ¿Te conocen en la iglesia? Más allá de tu nombre y dirección y tus hijos. ¿Te conocen en la iglesia? ¿Hay alguien que te conozca en la iglesia? ¿Alguien que conoce tus pecados, tus luchas, tus dificultades, las pruebas por las que estás pasando? ¿Será que has sido intencional en abrir tu corazón y darte a conocer? ¿O todo lo que sugieres es que estás bien y que no hay problemas y no dejas que nadie se aproxime? ¿Alguien aquí conoce cómo está tu matrimonio? ¿Lo que realmente está pasando? Alguien. Y no el compadre y la comadre. Alguien sabio y temeroso del Señor que va a poder acompañarte. ¿Alguien sabe o aquí estás en el anonimato? Si nadie te conoce, estás comprometiendo el llamado que Jesús nos hizo a la unidad. Si quieres una iglesia en la que nadie se involucre contigo, en la que nadie sepa nada sobre ti, a la que solo quieras ir para escuchar sermones y unas canciones, necesitas mirar a la Trinidad. El Padre involucrándose con el Hijo con el Espíritu, habitándose mutuamente, conociéndose mutuamente. Esto no es opcional. Esta es la forma de ser iglesia. Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Es lo que Jesús está orando, es lo que está pidiendo para nosotros. La iglesia no es lugar para el anonimato, para permanecer en las sombras, desconocido. Tus dolores y alegrías deben impactar en la iglesia. Deben ser compartidos y conocidos por alguien más. No sufras ni te alegres en soledad. Fíjate lo que dice nuevamente Pablo ahí en 1 Corintios 12 hablando de la iglesia. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Hay una instancia muy buena en nuestra iglesia para que comencemos a hacer esto, de habitarnos mutuamente. Y son los grupos de crecimiento que, se los tengo que decir, no han funcionado. Lo hemos intentado y el único que funciona es el de mi casa y llegan 2, 3 personas. Se van a abrir más, segundo semestre. Va a haber más posibilidad. Yo sé, tal vez lejos para los bolivianos. Para mí que vengo de Santiago, me parece cerquita. Pero necesitan participar. Necesitan hacer parte, habitarse mutuamente. ¿Ok? Eso como primer elemento de unidad que Jesús nos menciona ahí en el capítulo 10. Pero también están las mismas obras. O sea, ¿cómo Jesús afirma y justifica su unidad con el Padre? Yo hago las mismas obras del Padre. Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Ok? Fíjense nuevamente versículos 37 y 38 del capítulo 10 de Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Las obras que hace Jesús son las mismas del Padre. Bueno, la otra marca de la unidad trina es que el Padre y el Hijo, en la comunión del Espíritu, realizan las mismas obras. Las 3 personas de la Trinidad están alineadas en el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ejecutar el plan de redención sobre su pueblo. Aunque tengan funciones diferentes. Ya sabemos cuáles son. El Padre determina y elige, el Hijo rescata a los suyos por su sangre y el Espíritu Santo aplica la obra de redención a los creyentes. Son funciones diferentes, pero es una sola obra y la misma, ¿verdad? Las 3 funciones son indispensables, necesarias, esenciales para el cumplimiento de una obra mayor. No hay
desacuerdos entre ellos. Imaginen a Jesús diciendo, no, que muera el espíritu. ¿Por qué yo voy a tener que ir a morir? Me toca lo más difícil a mí. O imagínense tal vez, como muchos cristianos creen, que Jesús se está oponiendo al Padre porque el Padre es muy severo y él no, yo lo salvo, Padre. No, esos no. Padre, por favor, déjame ir a salvarlos. Y Jesús medio que hace un esfuerzo para convencer al Padre. Y hay personas que creen eso, pero no hay nada de eso en la Trinidad. Las tres obras en verdad son una sola. Están alineadas con el mismo propósito: ejecutar el plan de redención sobre su pueblo, aunque hayan funciones diferentes. ¿Ok? ¿Cómo podemos entonces nosotros replicar este sentido de unidad haciendo las mismas obras? Pensemos primero en nuestra realidad local, en Ríos de Vida. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer para hacer las mismas obras, ¿no? Y en ese hacer las mismas obras tengamos unidad, lo primero que tenemos que entender o discernir cuál es el trabajo de la iglesia. Y lo primero que hay que decir es que hay trabajo. Hemos recibido una misión de parte de nuestro Señor y está en la misma línea de la obra que el Dios Trino realizó y está realizando. ¿Cuál es la obra de la iglesia en la obra que el Dios Trino realizó? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en lo que el Dios Trino ya realizó? Proclamar lo que Dios hizo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra responsabilidad, tarea. Sumado a eso, como iglesia buscamos reunir al pueblo de Dios para rendir culto a Él. Esto también hace parte de la obra, este culto dominical. Edificar a los creyentes para que crezcan en obediencia y fidelidad al Señor. Discipulado también hace parte. Entonces tenemos evangelización, tenemos adoración, tenemos discipulado. Hay trabajo por hacer. ¿Ok? Entonces todo lo que hagamos en Ríos de Vida debe estar alineado con esto. No somos un club social para mera entretención. Si estás buscando eso, vas a comprometer la unidad, porque no es esa nuestra obra. No somos una ONG que debe reparar los males de la sociedad. No somos un partido político para que hagamos campañas por X o Y candidatos. No somos nada de eso. Somos una iglesia evangélica, cristiana, protestante, con la misión de proclamar el evangelio, reunir el pueblo de Dios para adoración y discipularlos para edificación y crecimiento en la fe, para que sean fieles a Dios. Eso es lo que hacemos en Ríos de Vida. Entonces, mientras más y mejor conozcas la obra a la que somos llamados, más te vas a comprometer con ella, más unidad tendremos. Y lo contrario también es verdad. Mientras menos conozcamos la obra a la que hemos sido llamados, más vamos a comprometer la unidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar dividiendo en obras que no hacen parte de nuestro llamado. Ya vieron personas en iglesias que no están comprometidas con el trabajo principal de la iglesia y están buscando hacer otro tipo de cosas y generan enemistades porque no están alineadas. Hay un ejemplo muy bueno, pero es negativo, de cómo cuando la persona o un grupo de personas se compromete y se empeña en una sola obra, tienen mucha unidad. La Torre de Babel. ¿Recuerdan esto? Ellos estaban trabajando y el Señor dice de ese pueblo, esta gente es una sola y todos ellos tienen un solo lenguaje. Entonces trabajar juntos en las mismas obras nos une. Mientras más entiendas lo que tenemos que hacer en Ríos de Vida, más unidad podemos fomentar. ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces, primero, discernir el trabajo. Segundo, hay que trabajar. Hay diferentes frentes de trabajo en nuestra iglesia. Por ahí yo les mandé un catálogo de ministerios hace como un año, donde hice toda una división de todos los ministerios, responsabilidades y criterios para participar. La pregunta es, ¿te estás sumando a la única obra que como iglesia tenemos sumándote a los diferentes ministerios? ¿Estás sirviendo en algún ministerio de Ríos de Vida? Puedo mandar nuevamente ese catálogo de ministerios y que se puedan sumar realmente. Yo hace como un mes dije, hay un déficit en logística y sonido. Mis hermanos, no pasó nada.
No pasó nada. Entonces yo les llamo al trabajo para que puedan suplir. Ahí está Alejandra, que dirige la hospitalidad, la logística, perdón. Y con sonido pueden hablar con la Sofi, porque hay necesidad en estos frentes de trabajo. Entonces hay trabajo. Y en tercer lugar, entonces vimos discerniendo el trabajo, segundo, trabajando, y tercero, trabajando de cierta manera. Y si estás participando de un ministerio, ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿Con indisposición, con queja, murmuración, promoviendo un ambiente de división? Esos no trabajan y yo sí trabajo. Oye, pero si me ha tocado esto y lo otro. ¿Cómo estás tratando a los hermanos que tal vez no se han animado a practicar las mismas obras? ¿Los estás animando o los estás más bien condenando? Entonces te invito a que te puedas sumar al trabajo que como iglesia tenemos, que comiences a explorar los dones que el Señor te dio para la edificación de otros. Eso a nivel local, pero podemos pensar una realidad más amplia. La oración de Jesús, ahí en Juan 17, no es apenas por una iglesia local, sino por todos los creyentes que han de creer. Y eso también nos tiene que hacer pensar en cómo podemos trabajar en las mismas obras junto a otras iglesias. Por ejemplo, evangelizar con pentecostales, participar de movimientos de formación junto a bautistas, tener compañerismo con anglicanos, orar junto a arminianos. Y cuando oren con ellos se van a sorprender que oran como calvinistas, pidiendo: Señor, abre su corazón, solo tú puedes alcanzarlo. Yo escuché a alguien que decía: oremos como calvinistas, evangelicemos como arminianos. Está muy bueno eso. Y podemos sumarnos. Recordemos, la unidad de la iglesia no es uniformidad. Podemos tener comunión con otras iglesias con las que divergimos en asuntos secundarios. Podemos pensar en iniciativas para la ciudad, porque una sola iglesia no puede hacer toda la pega. De hecho, muchas iglesias alcanzan a muchas personas y si nosotros podemos fomentar eso, deberíamos hacerlo. Para terminar, mis hermanos, ¿qué es lo que está en juego cuando de unidad de la iglesia se refiere? ¿Qué es lo que está en juego aquí en esta oración de Jesús? ¿Qué es lo que queda comprometido cuando la unidad de la iglesia está comprometida? Fíjense, versículo 20 y 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que está en juego es nuestro testimonio, lo que decimos. La unidad de esa manera en la iglesia, ella va a dar un testimonio precioso de lo que predicamos. La unidad de la iglesia embellece, certifica y da crédito a lo que proclamamos. Es un testimonio vivo de la misión salvadora de Jesús. Es un puente para que más personas conozcan al Dios Trino. Imagínate una iglesia que predique que Dios nos está transformando, que nos está cambiando, que está eliminando nuestras diferencias, que nos está reuniendo en un solo cuerpo. Y cuando ven adentro de la iglesia, ven divisiones, peleas, rencillas, maltratos, divorcios. Oye, pero estos hablan, pero sus obras no los acompañan. Entonces lo que está en juego es nuestro testimonio. Si al ver para la iglesia, los de afuera pueden ver unidad verdadera, que hay un mundo diferente aquí adentro, uno que no se separa por etiquetas, por perfiles sociales, por preferencias políticas, por colores, por condiciones financieras, por apariencia física, por edades. Estamos ofreciendo un testimonio precioso y bello del propio Dios. Porque así es nuestro Dios, es trino. Es una unidad plural. Esta es la iglesia que el Dios Trino está produciendo. Hay un testimonio en la historia que es tremendo y precioso. Durante el régimen nazista allá en Alemania, la iglesia tuvo que ser tomada por el poder y eso hizo que su propia teología se comprometiera, se corrompiera. Y hubo cristianos piadosos
que abandonaron la iglesia y solo les restó el confinamiento y la clandestinidad por conservar su fidelidad. Entonces, imagínense, un grupo de cristianos fue separados por un régimen autoritario. Unos de este lado perdieron familiares, fueron brutalmente perseguidos, mientras que estos aquí permanecieron con sus vidas intactas, siendo beneficiados por el poder del Estado. Cuando todo acabó, habían dos grupos y voceros de ambos comenzaron a hablar. Nosotros éramos uno. ¿En qué momento perdimos el rumbo? Y comenzaron a recordar lo que tenían en común. Y comenzaron a extender perdón y abrazarse. Fue costosísimo. De ese lado habían personas que no habían perdido nada. De este lado habían personas que habían sido duramente castigadas. Pero cuando habló más alto la unidad, cuando habló más alto lo que tienen en común Cristo, claro, estos se tuvieron que arrepentir de su pecado. Y ellos también de su justicia propia salieron de sus trincheras y vinieron al centro a Jesús. Y eso fue un testimonio precioso y lindo allá en Alemania de lo que el Evangelio puede realizar. Si nosotros comprometemos nuestra unidad, estamos ofreciendo al mundo una caricatura de cristianismo. Entonces, una iglesia unida, mis hermanos, es una respuesta a la oración que Jesús realizó. La pregunta es, ¿será que nosotros como iglesia hemos sido respuesta a esa oración? Que nosotros podamos replicar esa unidad trina que el propio Dios experimenta en su interior, una unidad plural, porque así el mundo creerá que el Hijo fue enviado por el Padre para salvación. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque esta oración fue hecha por nosotros y porque tú nos das tu Santo Espíritu para que esa unidad sea posible, Señor. Sin embargo, pedimos perdón en esta mañana porque no hemos sido responsables en preservar esta unidad. Preferimos nuestras cuestiones secundarias, Señor, y comprometemos el fundamento más básico que nos une, Señor. Hoy queremos pedir perdón por eso, Señor. Y queremos dar valor a lo que realmente necesita ser valorizado, Señor. Perdónanos por tantas veces que nos hemos dividido por cuestiones insignificantes, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que preserva la unidad, que quiere vivir esa unión plural que tú mismo, Señor, vives con el Hijo y con el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Ríos de Vida sea una iglesia en la que sus miembros se conozcan mutuamente, profundamente, en la que se puedan habitar unos a otros, Señor. Y una iglesia en la que podamos practicar y trabajar en la misma obra, que seamos como uno solo, Señor, porque estamos haciendo avanzar tu reino por medio de la proclamación de tu evangelio, por medio de la reunión de tu pueblo para el culto público, por medio del discipulado, la edificación y el crecimiento de los discípulos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.